Llegamos ya a la penúltima mesa de la mañana con un tema que yo creo que le va a gustar mucho a todas las personas que están siguiendo en streaming y en directo este evento, que es la revolución que va a traer el 5G para lo que llamamos el Internet de las cosas. Y contamos para hablar de este tema con dos ponentes de lujo de dos grandes empresas, Telefónica y Ferrovial, que nos van a permitir ver desde distintos prismas cómo se va a aplicar la tecnología 5G a nuestras vidas. Tenemos con nosotros desde Telefónica a Carlos Carazo, director de Tecnología y Operaciones Técnicas de IoT y Data de Telefónica Tech. Bienvenido. Un placer estar aquí. Gracias, María. Gracias. Tenemos desde Ferrovial a Juan Beneitez, que es Venture Development Manager de Ferrovial. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Telefónica lleva trabajando muchísimo en el Internet de las cosas, ya lleva muchos años trabajando en esto y creo que puede ser muy interesante conocer cuál es vuestra visión y cómo abordáis este reto para los próximos años. Bueno, yo como dices, María, el IoT no es una cosa que nazca con el 5G. El IoT es algo que llevamos desarrollando durante mucho tiempo, que hemos desarrollado con todas las generaciones móviles, 2G, 3G, 4G, y es una realidad en Telefónica. Tenemos un foco muy grande. Ahora mismo estamos gestionando a nivel global 25 millones de objetos ya conectados, ¿no? Y concretamente en España más de 2,5 millones de objetos conectados dentro de la huella telefónica con múltiples casos de uso, casos más pegados al consumidor, casos pegados a la industria o a las ciudades. Es decir, esto es algo que ya lleva mucho tiempo. 5G lo que trae, sin embargo, es la visión que tenemos del 5G es que va a ser, digamos, la masificación, va a ser la explosión del IoT, va a llegar de la mano del 5G. Y para eso yo creo que es bueno que veamos cómo ha sido el diseño de 5G, ¿no? Cómo ha sido conceptualizado, ¿no? Entonces, 5G tiene, digamos, tres grandes campos de actuación. Tiene un campo muy claro y posiblemente el que tenga más visibilidad, que es el campo de los smartphones que van a viajar con una velocidad tremenda, con un ancho de banda espectacular, con unas aplicaciones nuevas que te lo van a permitir por el ancho de banda, por la latencia, bajar vídeos en altísima velocidad o asistir a conciertos prácticamente en vivo gracias a una latencia mínima. Ese, digamos, que es uno de los campos. Y luego los otros dos campos están pegados al IoT. Por una parte tienes el IoT masivo, el IoT que permite que puedas sensorizar cualquier tipo de máquina, cualquier tipo de dispositivo, un metering en una casa, un wearable, es decir, dispositivos que consumen muy poquito ancho de banda, que necesitan una batería útil muy larga y que además pueden funcionar en el mundo del interior, ¿no? Entonces, esa es la parte del IoT masivo y hay una parte del estándar que está focalizada en esto. Y el tercer punto es el IoT crítico, ¿de acuerdo? Es el desarrollo, digamos, de lo que más se conoce del IoT. Latencias de hasta 5 milisegundos y bajando hasta 1 milisegundos, velocidades de hasta 1 gigabyte o incluso más, funcionamiento en trenes a 500 kilómetros por hora, la posibilidad de hacer redes a la carta con este tema del network slicing, que es, oye, en función de tu caso de uso puedes parametrizar la red y hacer que se comporte de una determinada manera adaptada específicamente para el funcionamiento que tú requieres para tu caso de uso, ¿no? Entonces, esa es la tercera realidad, ¿no? Entonces, como te decía, un caso focalizado en el consumer y los otros dos focalizados en el IoT. Y luego, yo creo que a nivel más aspiracional, yo lo que te diría es que el 5G, y yo, bueno, por suerte o por desgracia he vivido todas las generaciones, desde el 2G, 3G, 4G, realmente nosotros lo vivimos como una generación completamente distinta, como un salto tecnológico que no tiene parangón y no tiene el reflejo que tenía 2G, 3G, 4G, ¿no? Esto es algo distinto y 5G combinado con otras tecnologías, con inteligencia artificial, con blockchain, con Edge, es lo que va a hacer que realmente podamos digitalizar y avanzar como sociedad. Es decir, tenemos un aspecto aspiracional de lo que es el 5G muy alto, muy elevado, y eso lo tenemos que construir conjuntamente. No es un asunto, por supuesto, de Telefónica, es un asunto público-privado en el que tenemos que trabajar todos. Pero es importante que tengamos ese aspecto aspiracional muy en mente para el desarrollo del 5G. Es interesante porque, claro, cuando hablábamos en el pasado del 5G, en el pasado
no tan lejano, ¿no? Porque la pandemia parece que ha acelerado todo lo que es el mundo virtual y digital, pues pensábamos en empresas como Telefónica, pero ya en los últimos años otras empresas que asociamos a otros servicios o a otros bienes, como es el caso de Ferrovial, pues se han sumado a esta ola, ¿no? En ese sentido, Juan, creo que puede ser muy interesante que nos comentes cómo trabaja Ferrovial en subirse a la ola del 5G. Bueno, yo creo que antes de arrancar con todo el tema del IoT, merece la pena revisar qué es Ferrovial a día de hoy. O sea, si me vais a permitir, porque el caso de Carlos es bastante obvio, o sea, telecomunicaciones, IoT. En el caso de Ferrovial, pues ¿qué somos? Somos un operador global de infraestructuras y un operador de movilidad. Nuestras infraestructuras principales, para un poco os poneros en contexto, estamos en los aeropuertos, el aeropuerto de Heathrow, como sabéis. Tenemos el aeropuerto, bueno, otros aeropuertos en Reino Unido, pero otro activo muy importante es el que tenemos en Canadá, que es la 407, la autopista de la 407, que es uno de los activos más importantes que tiene Ferrovial. Y luego, para que un poco también entienda la audiencia, tenemos la movilidad compartida en Madrid y en París, con una flota de 800 coches eléctricos. Y bueno, pues estamos ahí presentes en esas áreas más importantes, ¿no? Damos servicio a toda la cadena de valor de las infraestructuras, desde el punto de vista de la construcción, el diseño, la financiación, la operación y el mantenimiento, y principalmente desde el punto de vista, damos servicio, o sea, pasan por nuestras infraestructuras unos 700 millones de usuarios al año. O sea, ¿qué significado tiene eso en las infraestructuras? Cómo Ferrovial es una compañía muy enfocada en el usuario, entonces cómo el IoT nos va a ayudar a mejorar esa experiencia del usuario, cómo el IoT nos va a ayudar, bueno, el IoT, el 5G, a mejorar la seguridad, o sea, el pilar de la seguridad es el pilar más importante para nosotros, el segundo, la eficiencia operacional, y el tercero, pues la experiencia del usuario. Antes de seguir un poco avanzando con el tema de la aplicabilidad del 5G en nuestras infraestructuras, sí que me gustaría ver, porque estos 2 días que hemos estado aquí he podido observar la cantidad de stakeholders o del ecosistema del 5G, ¿no? De los players, y me ha ilusionado mucho ver que ya hay un montón de pilotos, que todo el mundo está en boca de todo el mundo, y eso pues a mí me ha ilusionado. Y creo que es muy importante. En Ferrovial trabajamos en un modelo, en el departamento en el que yo trabajo, que es el de innovación abierta, trabajamos con ecosistemas de empresas, de startups y universidades, ¿no? Y esto nos ayuda a atraer el mejor talento. El mejor talento no necesariamente tiene que estar en Ferrovial, ¿no? O sea, tenemos muy buenos profesionales, pero hay determinadas áreas, ¿no? Que estamos colaborando con Telefónica en muchas áreas, que un gran corporate como Telefónica nos puede aportar muchísimo, ¿no? Entonces, por ese lado quería dejar un poco claro qué es lo que es para Ferrovial todo esto, ¿no? Y luego, como he comentado, o sea, el punto número 1 para nosotros es la seguridad y la salud, la seguridad en las carreteras, cómo el IoT, los sensores que vamos a poner en nuestras carreteras, cómo van a ayudar al coche conectado y a los coches autónomos. Entonces, estamos en ese área, nos estamos viendo que es muy importante pues, poder predecir cuando la temperatura de una carretera ha caído, cómo eso puede mandar la señal al coche para que diga que puede haber una placa de hielo, que pueda haber unos obstáculos en la carretera. Todo eso es bastante interesante. Luego, en el tema de las obras, por ejemplo, pues el poder tener monitorizados a nuestros trabajadores que por el tema de seguridad y salud, que llevan un wearable que les puede decir en qué parte de la obra puede haber peligros y si les ha pasado algo. También por ese lado estamos muy ilusionados con esas áreas de desarrollo, ¿no? Y el tema de productividad, pues cómo mejorar la productividad en los aeropuertos del nivel logístico, ¿no? De cómo posicionar los aviones para que haya más pasajeros en menos tiempo, ¿no? Y luego, a nivel usuario, pues lo estamos viendo en los aeropuertos. Imaginaros un aeropuerto en el que entras y tienes unas tiendas que te mandan mensajes, pasas por ahí y por un dispositivo IoT te llega un mensaje y te dice, oye, que en esta tienda tienes una promoción, si vas a la otra terminal tienes otra promoción, o con realidad aumentada puedes levantar el móvil e ir caminando por el aeropuerto hacia donde tú tienes que ir, hacia tu gate, hacia los cuartos de baño, etcétera.
Y luego, pues el poder tener el tracking de la maleta en todo momento, no solo cuando pasa por un gate, como antiguamente, que era con el RFID, que pasaba por ahí y ya sabías que estaba en ese gate, pero no sabías nada más hasta que pasaba por otras zonas, sino con el IoT vas a poder saber en todo momento dónde está la maleta. Y a nivel de operaciones, pues ya hemos comentado, la robótica que puede ir, los coches autónomos dentro del lado aire para empujar los aviones, para el tema de las maletas, pues ahí vemos mucha aplicabilidad. Y luego, como tú decías, del network slicing, es verdad que en países como Inglaterra pues, se está hablando de que se puedan hacer redes privadas de 5G. Sí. Pues bueno, eso también es una oportunidad que se puede abrir. Si me preguntas a mí, realmente las capacidades de telecomunicación no están en nuestro tejado, sino más en un partner como puede ser Telefónica, pero es una posibilidad que se abre, es una posibilidad de que todos conjuntamente creamos networks privados del 5G y que pues, o lo alquilemos a las telcos o bueno, pues, que utilicemos ese ancho de banda que disponemos. Y un poco, pues nada, para recapitular, pues eficiencia operacional, sobre todo la seguridad y la experiencia de usuario para nosotros. La experiencia de usuario de la que hoy somos quizás más conscientes que hace un año, en el sentido de que la pandemia pues, nos ha traído o nos ha acelerado todo lo que es la digitalización y estamos hablando pues, en un foro como este ahora además de una oportunidad de millones de euros que va a venir el año que viene con esos fondos. No sé cómo habéis vivido desde vuestras organizaciones este acelerón que se ha pegado al proceso digital y que la propia Telefónica, por ejemplo, va a conectar va a hacer un semi 5G, ¿no? De aquí a final de año ya para muchísimas poblaciones españolas. ¿Qué ha supuesto la pandemia para el trabajo en el que veníais desarrollando en los últimos años y qué oportunidades veis ahora dentro de este acelerón? Bueno, yo creo que a nivel personal yo lo que te diría es que la pandemia lo que ha supuesto es, bueno, obviamente trabajar desde casa y trabajar más, ¿vale? Yo no sé si vosotros tenéis la misma percepción, pero oye, ese atasco que tenías de ida y de vuelta, ahora lo estás trabajando directamente y además el tiempo de disponibilidad parece que es mayor. Yo creo que en algunos aspectos, en otros no, pero en algunos aspectos incluso pues, ha hecho más eficientes alguna parte de las compañías. Yo creo que a nivel ya más profesional lo que nos hemos dado cuenta es que la digitalización es imparable, es absolutamente imparable. Y ya no hablo solo de una catástrofe humanitaria como la que estamos sufriendo, las dificultades que tenemos, sino que realmente, yo creo que lo decía ayer José Antonio Enrique Blanco, el presidente de Telefónica, nuestro CTO, decía, imagínate que durante la pandemia 1 de cada 3 visitas al médico hubiera podido ser absolutamente online, absolutamente digital, ¿no? Y pudiendo medir constantes vitales, pudiendo medir los parámetros principales. Imagínate que eso hubiera sido posible. Eso va a ser posible, entre otras cosas, gracias al 5G. Entonces, inicialmente yo lo que te diría es que evidentemente ha habido una desinversión de determinadas compañías porque evidentemente nos ha situado a todos en un momento de incertidumbre, pero yo creo que la decisión ahora de que la digitalización es imparable es mucho mayor que antes del lockdown de marzo, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es grandes polos donde el 5G realmente va a tener una pegada muy fuerte. Uno de ellos, desde luego, son los aspectos relacionados con la persona, todo lo que nos rodea. Ayer se mencionaban, yo creo también, hasta 20, 30 objetos conectados por persona. Y esto es un ongoing. Realmente todos nosotros tenemos 5, 6, 7, 8 dispositivos ya conectados, ¿no? Pero vamos a conectar la ropa, vamos a conectar los wearables, vamos a conectar la raqueta de tenis que veíamos de Rafa Nadal. Esto es imparable, absolutamente. Cualquier objeto puede ser, con las capacidades de sensorización, objeto de medida. Ese es el primer campo clarísimo que se va a acelerar con el 5G. El segundo, lo mencionaba Juan, es el campo de las industrias. Sí. Este punto de las redes privadas es algo absolutamente real ahora mismo porque ya lo estamos comercializando. Cobertura 5G para un puerto, para una mina, para un entorno de facturación exclusivamente dedicado a ese entorno, para sensorizar los robots, para sensorizar los pequeños robots, estos chiquititos, los AGVs, que son autónomos dentro de un proceso logístico, el trabajador conectado.
Eso es una realidad, eso lo están haciendo las principales empresas del mundo y Ferrovial es una de ellas en sus aeropuertos porque es absolutamente necesario, ¿no? La industria, sin duda alguna, es un campo para hoy, ¿no? Ese 5G que decías de que a final de año que vamos a cubrir en España el 75% de la población, eso ya es real, eso lo podemos hacer hoy mismo. Otro campo fundamental son la movilidad inteligente, la movilidad, las grandes autopistas. Sí. Aquí nosotros podemos anunciar, digamos, el problema, pero el que tiene la solución, en este caso es Ferrovial, que conoce mucho más las infraestructuras críticas, ¿no? Pero aspectos de movilidad inteligente, que un coche que al final va a ser como un sensor, como un gran sensor, que va a ser capaz de comunicarse con otros vehículos, comunicarse con la autopista, poder avisar de un accidente, de un mal tiempo, poder hacer una movilidad mucho más inteligente, conseguir que ahorremos combustible y aspirar también hacia un mundo más sostenible. Todo eso va a ser también posible gracias al 5G. Esto no es hoy, esto va a ser algo en lo que tenemos que invertir de forma pública, privada. Hablabas del plan de reconstrucción, que es muy importante para este país. Ese aspecto de la movilidad es muy importante. El tercero, las ciudades, las Smart Cities. Las Smart Cities clarísimamente es algo que ya se lleva tiempo avanzando, pero sin duda alguna la combinación de 5G con la combinación de fibra, no olvidemos que ahora estamos mucho mejor situados para cubrir este reto tecnológico, porque además tenemos una gran capacidad de fibra desplegada en este país que es absolutamente necesaria para que tengas esas latencias o que podamos tener esos casos de uso. Casos de Smart City salen muchísimo. Detección de delitos, gestión de residuos mucho más eficiente, la iluminación inteligente. Ahí Ferrovial está trabajando y colaborando con nosotros para poder hacerlo realidad. Hay muchísimos campos. Y luego, por último, por supuesto, agro es un punto muy relevante, ¿de acuerdo? Y ahí entran también a jugar las redes privadas, las soluciones de gestión de riego inteligente, etcétera, etcétera. Esto es la gestión de las infraestructuras críticas aplicando la tecnología 5G. Un universo que, por ejemplo, bueno, no sé si querías... No, dime. Un universo que comentaba, por ejemplo, Carlos, cómo lo podemos aplicar a la Smart City, y ahí Ferrovial tiene también, por ejemplo, proyectos de movilidad muy interesantes, ¿no? Tenéis incluso una flota de vehículos. Sí, ¿no? Correcto. Tenemos bueno, al final los aeropuertos también son como Smart Cities, ¿no? O sea, son pequeñas ciudades, ¿no? En el caso de City, ya estamos colaborando con Telefónica en un proyecto, sobre todo con tecnología IoT, ¿no? Para telemetría, ¿no? Que podemos ver en tiempo real cómo el usuario está haciendo uso del coche, si está acelerando, si se está chocando, también está ayudando a la conducción a los pasajeros o a los usuarios, les da mensajes, ¿no? de cómo les está dando feedback un poco de cómo está yendo la conducción y si está saliendo de una zona en la que el City no debería operar, porque como es un vehículo eléctrico no debería ir más allá de las zonas restringidas, ¿no? En temas de, bueno, pues en el negocio de servicios sí que es verdad que el IoT pues ya está muy presente, ¿no? Desde el punto de vista de los contenedores conectados, los contenedores de basuras conectados, que ¿para qué tienes que ir tú a cambiar un contenedor cada X veces porque el ayuntamiento X dice que en el pliego tienes que ir 3 veces a cambiarlo, sino que un dispositivo como estos conectado, que además creo que hace poco en el Ayuntamiento de Madrid los acaban de implementar, te dice cuando ya está lleno, o sea, ya no tienes que coger un coche, ir a recogerlo, volver, sino que ya vas cuando toca, no cuando tienes que ir. Eso creo que es bastante interesante. Y volviendo al tema de City, pues vemos que ahí hay un futuro muy interesante, sobre todo cuando llegue el 5G de baja latencia, de ancho de banda, en el que en un futuro quizá nuestros cities, en vez de tener el usuario que ir a una calle a coger el City, pues nosotros desde un centro de operaciones podamos llevar ese City al usuario, teledirigido, ¿no? O sea, vemos que eso puede ser un paso intermedio antes de un coche autónomo per se, como puede ser un robotaxi, ¿no? O sea, nosotros no estamos en ese ámbito. En el mundo carreteras, vemos que hay una evolución enorme con el tema del coche autónomo conectado y hay corredores
corredores dedicados. Nosotros tenemos una carretera que se llama la Managed Lanes, que lo que le dice a los usuarios es que te va a garantizar el tiempo de ir de un punto de A a B, porque al estar todo conectado vas a poder manejar esos tiempos. Y bueno, también vamos a ver otros casos de uso, tipo el platooning, que es el platooning. El platooning es, imaginaros un tren, o sea, varios autobuses o camiones cargados con mercancías que van muy pegados gracias a la tecnología del coche conectado y entonces van a poder, pues, la eficiencia energética que eso genera y el estar todo el rato conectados, pues, para eficientar el tráfico de las carreteras. Entonces vemos un poco esas áreas. Antes decías que el impacto, ¿no? Que cómo había impactado en el negocio, pues os podéis imaginar que a día de hoy el impacto del COVID en el negocio ferroviario con los aeropuertos y con las carreteras, con el teletrabajo, con el e-commerce, ¿no? O sea, hemos visto una caída en el tráfico de nuestras carreteras, pero sí que es verdad que ha subido la logística. Entonces, hemos podido compensar en algunas zonas el incremento del e-commerce, ¿no? Porque toda esa gente que está trabajando desde casa ha tenido que recibir paquetes, ha tenido que recibir un montón de pedidos, ¿no? Entonces, bueno, en los aeropuertos el impacto ha sido bestial. Entonces, pues bueno... sigue siendo. Sigue siéndolo, pero estamos trabajando en medidas para que los pasajeros pues vayan mucho más tranquilos. Se sabe que todos los filtros EPAS que se renuevan en las aeronaves pues son muy seguros, ¿no? Entonces, pues, es que la seguridad, ¿no? Parece que va a ser fundamental también en esta nueva era, el sentirse seguro, también incluso con el uso de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos. Me refiero también en el de la privacidad, ¿no? Cómo puede estar tranquilo el usuario a la hora de utilizar todos los servicios que nos va a traer el Internet de las cosas. Cómo puede estar tranquilo el usuario pensando que sus datos están bien protegidos. Y además ahí creo que Telefónica puede tener también un papel importante, ¿no? Que jugar. Bueno, nosotros lo tenemos muy claro y nos lo dice nuestro presi. Los datos no son nuestros, claro. Los datos son de los clientes y el cliente es el que decide qué hacer con los datos. Nosotros solo transportamos la información y los datos pertenecen a las empresas o pertenecen a las personas de forma individual. Eso lo tenemos clarísimo, ¿no? Yo creo que el aspecto de seguridad enfocado desde un punto de vista de protección de datos es un mantra para nosotros y lo tenemos muy claro cuando desarrollamos un nuevo servicio, una nueva capacidad o desplegamos una nueva red, como pueda ser en este caso, ¿no? Luego, este es el primer aspecto, ¿no? Luego, la seguridad tiene otras caras. Desde luego, la seguridad física, claro, de que ninguna comunicación, por ejemplo, pueda ser hackeada, ¿no? Yo creo que la construcción de los estándares de 5G a nivel de seguridad son los más potentes de ninguna otra generación, como no puede ser de otra manera, porque además los retos de seguridad cada vez son más complejos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí podemos estar también, bueno, medianamente bastante seguros, ¿no? Aunque decir esto siempre te puede acarrear algún problema, ¿no? Entonces, yo creo que en ese aspecto también, y ayer había una ponencia de Pedro Pablo, que tenemos una unidad que es ciberseguridad específicamente diseñada para la protección, entre otras cosas, del 5G. Así que, bueno, datos, desde luego, son de los clientes y redes seguras en construcción, que es 5G, ¿no? Claro, la seguridad que en el caso de Ferrovial también es, por ejemplo, en un terreno como es la seguridad vial, es algo también fundamental. Me imagino que ahí también estaréis focalizando los esfuerzos. Sí, para nosotros el primer caso de uso y el más importante a día de hoy es la seguridad. Garantizar que el coche autónomo sea 100% seguro. Entonces, los coches autónomos, por definición, están trabajando ellos por su lado y dependiendo de si hablas con Tesla o con Waymo, hay varios tipos de autonomías, ¿no? Está Tesla, que dice que va con cámaras, y Waymo, que va con LiDAR. Nosotros creemos que gracias a la infraestructura de las carreteras que vamos a poder tener, que vamos a poder informar a los vehículos más allá de esa visión del LiDAR, más allá de la visión de las cámaras, vamos a poder ir avisando a los coches, informando de todos esos peligros que pueda haber en la carretera. Entonces, yo creo que el binomio tecnología digital y infraestructura física digital va a ser súper importante, y para nosotros la seguridad es lo número uno. En obras ya hemos comentado el tema de los wearables para nuestros trabajadores, el poder ver
dónde están en todo momento, también esa parte de seguridad y obviamente pues todo el tema de la robótica que va a haber en las operaciones, pues tiene que estar garantizada con una seguridad. Si tenemos una tuneladora que está de manera autónoma haciendo un túnel debajo de Londres, en el que estamos ahora mismo haciendo uno en la City de Londres para conectar Greenwich con la City. Imaginaros, ¿no? De hecho, ese es un caso de uso que tenemos. Queremos ser el primer sitio de construcción de Reino Unido que esté conectado con tecnología 5G. Y entonces, en este caso, pues, ¿cómo garantizas que todas esas operaciones de esa maquinaria que va a ir remota? También estamos viendo los camiones de obra. Imaginaos estos camiones que le llaman de obra, pero también son de minería, esos que son enormes para sacar grandes cantidades de tierra. Pues esos también hay casos de uso en los que tú puedes operarlos desde un centro de control, en vez de estar sentado en ese camión, pues, y que esté bien garantizada. Durante estos tiempos de pandemia, bueno, Telefónica ha visto un crecimiento exponencial de lo que es todo el tráfico en sus redes y realmente se ha puesto en valor la red de Telefónica. Sin embargo, empresas como Ferrovial pues ya tienen también redes privadas, ¿no? ¿Cómo vamos a evolucionar en este sentido? ¿Cómo se coopera también entre dos empresas así tan grandes? Bueno, nosotros lo que tenemos es una propuesta de Industria 4.0, que es una propuesta end-to-end, ¿de acuerdo? Y que a empresas como Ferrovial o a empresas como Daimler en Alemania, porque tenemos una cobertura global, pues lo que le ofrecemos es un servicio de comunicaciones basado en redes privadas, ¿de acuerdo? Es perfectamente compatible. Hay algunos países, como puede ser Alemania, que está liberando directamente espectro, está liberando licencia directamente a las compañías, a las empresas, ¿no? En este país, de momento, se libera el espectro hacia las compañías telco, ¿de acuerdo? Pero yo lo que te diría es que es un mercado, el de las redes privadas, que nosotros lo afrontamos de una forma muy optimista. Va a ser un gran mercado para las empresas. Son las minas, los puertos, los aeropuertos, las factorías lo están demandando y, por tanto, va a ser, digamos, no es un nice to have, es algo que tenemos que tener en el portfolio. ¿Cómo lo vamos a construir? Pues, como te decía, ¿no? Tenemos una propuesta end-to-end. La parte de redes privadas, pues bueno, es la especialidad de la casa, digamos. Ahí no tenemos problemas en desplegar redes porque lo hacemos ya para nuestras propias redes, para nuestros clientes en entorno público. Y, bueno, pues se afronta, desde luego, colaborando con las compañías, porque además cuando desplegamos una red privada en un entorno de manufactura, por ejemplo, de coche, como te decía en Alemania, es el propio cliente el que te enseña mediante sus casos de uso cómo tienes que configurar la red, cuáles son los casos de uso principales, casos, bueno, pues que no imaginas hasta que llegas a ver a este cliente, ¿no? El cliente es el que sabe de sus infraestructuras y nosotros les apoyamos para que se digitalicen. Pero, como te decía, no nos quedamos ahí. Lo que estamos es lanzando una propuesta con soluciones verticales, soluciones de robótica, soluciones de drones, soluciones para tomar decisiones en tiempo real, porque no olvidemos que esto del 5G va a ser el gran desencadenante de una explosión de datos. Claro. ¿No? El Big Data y el IoT, el Internet de las Cosas, son, digamos, dos caras de la misma moneda. Entonces, soluciones donde podamos también darle al cliente soluciones de inteligencia artificial, de machine learning, para que con toda la información que viene de los datos puedan generar un digital twin o puedan generar decisiones en tiempo real, ¿no? Eso es lo que necesita ahora mismo los entornos productivos, sea cual sea un entorno en un aeropuerto o sea en una mina, ¿no? Entonces, lo afrontamos desde luego como una propuesta integral hacia la industria 4.0. Porque en el caso de Ferrovial, ¿qué supone tener una red en países como Reino Unido? Sí, bueno, Ferrovial ya tiene sus activos, como las carreteras, las autopistas ya están conectadas con fibra. Es necesaria para los propios sistemas de seguridad, bueno, los ITS, ¿no? Para que los propios ITS se comuniquen. Y en aeropuertos como Ferrovial, en Heathrow, por ejemplo, pues aquí se abren, es verdad que en Reino Unido también se está hablando de que si se abre el espectro para redes privadas, con lo cual ya no necesitaríamos un operador para tener ese espectro y poder dar servicio. Entonces, lo que yo entiendo, ¿no?, que tú sabrás más que yo, es que nosotros podríamos alquilar esa capacidad de red a los teleoperadores, ¿no? Eso es o sea, a los operadores, aunque decir.
Entonces, pues por un lado vemos que las redes 5G a nosotros nos van a ayudar a mejorar la experiencia del usuario. Entonces, pues bueno, estamos viendo esos modelos, explorando esos modelos que pueden traer las redes privadas. Yo ahí, y lo hemos estado hablando antes Sí. en el café, o sea, yo la visión que tengo, y efectivamente puede que en Inglaterra se pueda liberar ese espectro directamente, pero desde luego, de igual forma que un aeropuerto es algo que nunca va a ser la especialidad de una empresa telco y nunca vamos a hacer aeropuertos porque lo haríamos fatal, ¿de acuerdo? Menos mal que no hacemos aviones, ¿no? El entorno del 5G y el entorno de las comunicaciones celulares es un entorno también terriblemente complejo, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que hay un espacio común de trabajar conjuntamente, clarísimamente, y que, entre comillas, ¿no? Y permíteme zapatero a tus zapatos, ¿no? Que realmente podamos aportar cada uno la especialidad de nuestro negocio core, ¿no? Entonces, lo hablábamos antes y teníamos una bonita conversación con respecto a ese tema. La verdad es que es un tema apasionante. Quizás para terminar, creo que podría ser bueno para las personas que nos están siguiendo y nuestros lectores saber cómo, en un horizonte de 5 años, 2025, que hemos hablado mucho de ese horizonte, bueno, pues por el periodo que van a implementarse los fondos y también pues, por los planes estratégicos que hay en marcha de muchas empresas. ¿De qué vamos a estar hablando? Si el Español e Invertia celebran otro foro sobre el 5G, ¿en qué se habrá materializado en estos 5 años? Bueno, ahí, evidentemente, esto te lo mencionaba al principio, ya tenemos el Internet de las cosas y aparece 5G, ¿no? Pero bueno, esto no es un Big Bang. O sea, es decir, el 5G viene porque realmente ya hemos hecho muchas cosas bien, ¿no? Viene porque hay una gran red de fibra, viene porque tenemos una red LTE que ya te permite desarrollar el 5G y además las tecnologías van a ser compatibles, ¿no? Con ese 5G, ¿no? Pero 5G viene este año, es el primer año de lanzamiento, no solamente de nosotros, de Telefónica, sino de otros operadores, y ya vas a tener, desde luego, sobre todo muy focalizado en el mundo de los smartphones, vas a tener ya una realidad de mejor ancho de banda, terminales ya, bueno, pues a un precio asequible, y ya digamos que va a ser el primer año. Yo creo que el 21 va a ser el año de la creación del ecosistema, ¿de acuerdo? Yo creo que, como te decía, no es un Big Bang, hay tecnologías que todavía tienen que implantarse en los sucesivos años y el año que viene tiene que ser un año muy importante para la creación del ecosistema. ¿Qué es el ecosistema? El ecosistema es la inversión público-privada, el ecosistema es que haya dispositivos a precios asequibles, el ecosistema es que los emprendedores se sumen a la fiesta. El ecosistema son muchas cosas, ¿no? Acuerdos de partnership, etcétera. Y luego yo creo que hay un periodo 22-25, digamos, que es, yo te diría que es el 5G puro, la aparición del 5G puro, ¿no? Radio, core, una red de fibra que te permita llegar a cualquier caso de uso, todas las capacidades, el network slicing, todo esto que estamos hablando, junto con la combinación de otras tecnologías, ¿no? Te hablaba de inteligencia artificial, te hablaba de blockchain, te hablaba, digamos que es como una ciclogénesis de grandes tecnologías, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en el 22-25. Y eso yo creo que hay que aterrizarlo sector a sector, a los sectores de industria, a los sectores de aeropuertos, al agro, ¿vale? Y cada uno va a tener su propia combinación. Casos de uso hay un montón ahora, pero tengo la impresión de que no hemos visto, solo hemos visto la punta del iceberg, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que los casos de uso nos van a ir surgiendo con los pilotajes, con las primeras pruebas a nivel tecnológico, con la realidad comercial que ya tenemos hoy. Y eso es lo que creo que va a ser un periodo, sobre todo, muy divertido. Si me permitís, en este periodo que estamos hablando de muchas penurias, yo creo que va a ser un periodo muy apasionante, especialmente el 22-25. En el caso de Ferrovial, ¿cómo se ve dentro de 5 años desde el área de innovación todos estos usos? Pues lo vemos, o sea, queremos cogerlo y hacerlo nuestro y desarrollarlo, ¿no? De hecho, no puede ser que, bueno, o sea, que no puede ser que, decir, que en Estados Unidos, por ejemplo, están liderando, pues lo que hablábamos antes, todo el tema del vehículo autónomo, ¿no? A mí me gustaría ver que España liderase todas estas pruebas piloto, que se hicieran acuerdos, partnerships. Yo creo que a través de partnerships, a través de inversiones conjuntas en infraestructura, yo creo que podríamos avanzar mucho más rápido. Y yo creo que el 5G lo permite, con esto del network slicing, con esto de que tú puedas hacer una red privada, que además luego la puedas subalquilar. O sea, creo que
creo que hay muchísimas posibilidades y que creo que con estos fondos que parece que van a llegar, ¿no? de los 5.000 millones, o antes he oído 4.000, ya no sé, me pierdo con las cifras, pero creo que deberíamos, España puede tener un gran papel en este área del 5G y yo creo que players como Telefónica, como Ferrovial, estamos con muchísimas ganas de arrancar, de seguir desarrollándolo, ¿no? Porque ya tenemos varios proyectos de 5G, pero tenemos un pipeline de proyectos, más de 20 proyectos de usos de caso identificados que estamos esperando a ponerlos en marcha. Y como decía antes, pues estamos esperando el mejor talento para ponerlos en marcha. Y quizá tiene que ser a través de grandes corporaciones que, como tú dices, conocen muy bien las telecomunicaciones. Nosotros no vamos a hacer la carrera de teleco para ponernos en las pilas, pero sí podemos tirar de grandes compañías y del ecosistema de startups para desarrollar esos sistemas de una manera más ágil. Claro. Así que... Muy interesante, pues muchísimas gracias a los dos, Carlos Carazo y Juan Benítez de Telefónica y Ferrovial. Ha sido muy interesante y ojalá en 5 años pues, podamos hablar de nuevos desarrollos. Seguro que sí, María. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, María. Pues muchísimas gracias. Nos quedamos ya con la última mesa de esta mañana, porque esta tarde seguirán estas jornadas. Gracias.